Bien, mis hermanos, abra su Biblia en Apocalipsis 20, ya estamos pues prácticamente casi terminando el curso. Apocalipsis capítulo 20, son 22 capítulos, así que ya sabrán que estamos ya muy por el final. Apocalipsis capítulo 20, y voy a leer los primeros 3 versículos importantísimos junto con los demás, los otros 15 versículos, pero aquí va a empezar el inicio de lo que quiero explicarles y compartirles. Voy a leerlo para que usted me siga con su vista en su Biblia, y dice la palabra de Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Subraye abismo, por favor, mi hermano, porque dentro de muchas discusiones teológicas y de eruditos, el abismo viene siendo el fondo de la tierra. Unos dicen que es hasta el fondo del mar, otros dicen que es pasando el mar, unos hasta kilómetros le ponen, de entre 6 y 8 mil o 10 mil kilómetros en profundidad. El chiste es que está en el centro de la tierra el abismo. No es tema de que nos pongamos a discutir el día de hoy esto, pero está en el centro de la tierra, sea en la misma tierra hasta el centro o al final de las profundidades de las aguas. Seguimos el versículo 2, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por cuántos años, hermanos? Por 1000 años. Y lo arrojó, versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Aquí quiero compartir algo con ustedes, anótelo en su cuadernito anexo, que ya desde que empezó el curso les sugerí que lo tuvieran. El capítulo 19, mis hermanos, termina con la batalla de Armagedón, lo recuerdan, y la segunda venida de Jesucristo. Con eso terminó el capítulo 19. Esos acontecimientos marcan el final de la tribulación, y los sucesos que vamos a ver aquí en el capítulo 20, anótelo, son 4. Los sucesos que vamos a ver en el capítulo 20 son 4, se los voy a compartir. Número 1, la atadura de Satanás, ese es el número 1. Número 2, el reino milenial de Cristo sobre la tierra. El reino milenial de Cristo sobre la tierra, ese es el número 2. El número 3, la rebelión final de Satanás. La rebelión final de Satanás. Y el número 4, el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Ese va a ser al final del milenio. Ahorita lo vamos a ver. Eso se ubica entre el fin de la tribulación y la creación de nuevos cielos y nueva tierra, mis hermanos, los que les di ahorita, que se describen ya los nuevos cielos y nueva tierra en el capítulo 21 y 22, que son los últimos capítulos ya de Apocalipsis. Ahora, después de la venida de Cristo y de los acontecimientos del capítulo 19, Satanás será atado y encarcelado por 1000 años para que no engañe más a las naciones. Mucho ojo con esto, hermanos. Esto tiene un porqué de parte de Dios. Eso implica una total suspensión, escuche bien, de su influencia durante ese tiempo. Aquí tenemos un lenguaje coloquial los cristianos y decimos que Satanás está fuera de todas las iglesias llorando porque de todo le echamos la culpa. Es que pequé porque el diablo me instó que lo hiciera. Es que Satanás está tratando de destrozarme. Es que Satanás, yo creo que... Acuérdense lo que dice Pablo a Timoteo: cuida de ti mismo, Timoteo. Y tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y Satanás. No nada más Satanás. Aquí, después de los 1000 años, será desatado por un breve de tiempo para que engañe a quien se rebela contra el gobierno de Dios. A quien se rebela contra el gobierno de Dios. Voy a adelantarles un poquito. ¿Quiénes van a estar en los 1000 años? Los que van a sobrevivir, gente convertida al final de la tribulación. Escúchalo bien, hermano, para que no se me vaya a empezar a perder, porque vamos a ver muchitas cosas en este capítulo. ¿Quiénes van a estar durante el milenio? Le repito, los creyentes, obvio convertidos,
que hayan sobrevivido a la gran tribulación, porque alguien tiene que habitar el milenio, ¿estamos de acuerdo? Ahorita el milenio no está, obvio, pero alguien tiene que habitar el milenio. Van a ser los creyentes que sobrevivan, o sea, los que se convirtieron durante la gran tribulación. Muchos van a ser decapitados y sacrificados, muchos, pero no todos. Ahora, aquí en Apocalipsis 3 dice: y los arrojó al abismo y los encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañara más a las naciones. Entonces, la obra más característica de Satanás es engañar, mis hermanos. Esa es su obra. De hecho, entre comillas, los milagros que hace son engañosos. Ya lo vimos la clase pasada. Si me acompaña rápidamente a Mateo 24:24, anótelo en sus apuntes. Mateo 24, versículo 24. Dice la palabra de Dios: porque surgieron falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Hay otra versión, no sé si conocen la versión de las más antiguas, que es el Textus Receptus. Allí dice, en una revisión cuando lo estábamos analizando en el seminario, dice ahí que hasta los más doctos serán engañados. Y tristemente quiero compartir algo rápido, hermano. Varios de los que le compartieron, sobre todo una persona que amamos mucho, que queremos mucho, que fue quien le compartió a mi señora y se convirtió hace algunos años ya. Esta persona se sabía la Biblia de pasta a pasta, es una muy buena persona, entiende el proceso al principio, pero ahorita anda metido en la teología de la liberación. Inclusive sus papás y sus hermanos andan tan preocupados por él, que anda él convencido de la teología de la liberación, y él cree en el aniquilacionismo. Esa teología que dice que Dios no va a castigar eternamente, que si yo pequé 40 años me va a castigar 40 años y después me aniquilo. Es decir, sí voy a pagar lo que hice, pero durante el tiempo que hice nada más. O sea, no va a ser un castigo eterno. Ese es el aniquilacionismo. Es lo que predican los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Y no va a ser así, hermano. Vamos a verlo, ir viendo y verá que no es cierto eso. Pero bueno, esta persona que es muy estudioso se metió a la teología de la liberación y ahora anda predicando la teología de la liberación. Allí me doy cuenta, y en otros momentos con otras personas, cómo es correcta esta aseveración de Mateo 24:24. Hasta los más doctos serán engañados. Porque Satanás, ¿qué hace? Nubla y engaña. Eso es lo que hace. Bien, las naciones, escuche bien esto que le voy a decir, mi hermano. Las naciones que existirán en el reinado terrenal de Cristo estarán formadas por los creyentes que vivan al final de la tribulación. Quiero que subraye esto, que lo ponga con letritas negras, porque es muy importante. Porque va a decir, ¿quiénes van a vivir durante el milenio? Si todos los que se rebelaron contra Dios van a ser muertos, ¿quiénes son los que van a poblar el milenio? Bien, aunque a veces se emplea el término naciones como referencia a los impíos, hermanos, Juan aquí, el apóstol Juan, también usa para representar a los salvos. Entonces está hablando aquí de naciones, es decir, de salvos, de gente convertida. En este caso hay otros que habla de impíos. No lo vamos a ver ahorita, nos desviaríamos mucho. Ahora, otra cosa, escuche. Voy a darle un repasón muy breve, mi hermano. Cuando subraye 1000 años, y aquí en esta primera parte donde dice 1000 años, es la primera de 6. Durante este capítulo hay 6 aseveraciones a los 1000 años. Le voy a dar los versículos en donde se menciona. Es el versículo 2, es el versículo 3, el versículo 4, versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Son 6 veces que se menciona la palabra milenio, 1000 años. Versículo 2, 3, 4, 6, 5, 6 y 7. 6 veces. Ahora, existen 3 perspectivas que las vamos a ver rápidamente
principales en cuanto a la duración y la naturaleza de este periodo. La primera, hermano, anótela nada más y se la voy a explicar, prefiero que me ponga atención. La primera perspectiva es la premilenial, la que estamos compartiendo desde el inicio de este curso. La premilenial, anótela. Esta perspectiva considera un periodo literal de los 1000 años durante el cual Jesucristo, en cumplimiento de numerosas profecías, y no las vamos a ver porque son muchísimas. Está segunda de Samuel, está Salmo 2, está Isaías, Oseas 3, Isaías 11, Isaías 27, hay muchísimas profecías. Tengo lleno aquí para el que quiera, después se las puedo compartir. Todas esas del Antiguo Testamento, y tengo una lista enorme, una lista enorme, que son las principales, aunque hay más, pero aquí las tengo para el que quiera, se las puedo compartir. Entonces, esas numerosas profecías tienen que cumplirse porque no todo se ha cumplido en el Antiguo Testamento. Esas tienen su cumplimiento, muchas en los tiempos finales. Dicho sea de paso, que estamos viendo en este curso. Ahora, el uso de los mismos principios generales, escúcheme bien aquí, de interpretación en pasajes proféticos y no proféticos, conduce de una forma natural al premilenialismo. ¿Por qué razón? Porque otro argumento fuerte que respalda esta perspectiva es que tantas profecías bíblicas que se cumplieron en antaño de una manera literal, no tiene por qué ser diferente las profecías futuras que no se cumplan de una manera literal. ¿De acuerdo? La segunda es el posmileniarismo. El posmileniarismo, los hermanos que comparten esta perspectiva, según dicen que esta perspectiva es una referencia a un periodo de 1000 años como algo simbólico nada más, que corresponde a una era dorada de justicia y prosperidad espiritual, que al final todos vamos, de aquí en adelante, todos van a estar en las presidencias de la república, van a estar en los congresos, presidentes municipales, y todos van a ser cristianos y vamos a tener una vida próspera y bendecida hasta el final de los tiempos. ¿Estamos viendo eso, hermanos? No. De hecho, se va a poner peor la cosa. De hecho, la palabra de Dios, que no solo es actualizada, sino que es futurizada, estamos estudiando cómo va a acabar el mundo, en definitiva. Hace una semana todavía, que Trump atacó a Irán. ¿Se acuerdan que bombardeó 3 de sus principales centros nucleares? Decían todos que se iba a desatar la guerra, ahora sí nuclear, ahora sí la tercera guerra mundial. No, hermanos, vuelvo a repetir lo que siempre les he dicho: el mundo va a acabar como se está refiriendo en Apocalipsis, no por los eventos políticos ni por los políticos. Va a terminar como Dios lo dice aquí en Apocalipsis. Y la última perspectiva es la amileniarista, en la cual se interpretan los 1000 años como una simple alusión simbólica a un periodo extenso de tiempo, como si ya hubieran tenido cumplimiento espiritual en la iglesia. Entonces, son las 3 perspectivas que son. Ahora, mucho ojo, hermanos, nada en el texto permite concluir, en el texto que estamos viendo del milenio, permite concluir que la frase 1000 años sea simbólica. En las escrituras nunca se usa la palabra año junto a un número que no corresponda al significado literal de una medida de tiempo cronológico. Siempre que se usa la medida de tiempo, siempre es literal cuando se usa junto con la medida de tiempo. Aquí en el versículo 3, acompáñenme al versículo 3 para que lo vaya viendo. Dice: y los arrojó al abismo y los encerró y puso su sello sobre él. Aquí Satanás será soltado para que Dios pueda ponerle fin permanente al pecado antes del establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Estoy en el versículo 3. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque todos los que estén en la gran tribulación, que sobrevivan, van a entrar al reino milenial. Pero mucho ojo, hermanos, sígame con cuidado. ¿Cuál de nosotros que estamos aquí, que yo felicito y de veras me congratulo, porque la mayoría de los padres quisiéramos que así fueran nuestros hijos? Yo veo a Oscar, veo a Hugo, veo a mis hermanos, a Arturito, veo al hermano se me va a dar el nombre de mi hermano que está, Lalo, que sus hijos están involucrados en la iglesia. ¿Cuántos quisiéramos eso, hermanos?
No importa que nuestros hijos hayan nacido en el cristianismo, Dios no tiene nietos, puros hijos, tienen que ser convertidos. Y aunque son convertidos los nuestros, andan más en sus negocios y andan hasta cierto punto alejados de Dios, cosa que no me agrada en lo personal. Bueno, escúcheme esto, en el reino milenial, para que vaya formando en su mente lo que le quiero ir argumentando, en el reino milenial van a entrar los convertidos de la gran tribulación que hayan sobrevivido a Satanás. Muchos van a ser decapitados, muchos van a morir por convertirse a Cristo, otros no. Esos son los que van a poblar el milenio. ¿Me va siguiendo? Muy bien. Ellos van a tener hijos e hijas. ¿Estamos de acuerdo? Son 1000 años, hermano. 1000 años. ¿Cuántas generaciones cree que pasen en 1000 años? Bueno, esos no todos se van a convertir como pasa hoy. ¿Cuántos padres cristianos que sus hijos no son convertidos? Eso mismo va a pasar en el milenio. Bueno, sígame bien. Esos que no, hijos e hijas durante los 1000 años que no se van a convertir, van a ser los que Satanás va a usar para tener la última rebelión contra Dios. ¿Estamos captando? Es importante esto. Bien, el propósito del milenio es ahora en este pasaje revelado, mis hermanos. Muchos han pensado que Dios pondría este periodo de 1000 años entre la segunda venida de Cristo y la eternidad por solo poner un periodo. No, tiene un propósito importante, y es para responder a las personas por las 3 principales causas que dan de su fracaso porque no pueden seguir con Cristo, y se las voy a decir. Siempre que nos comentamos con algunas supuestos cristianos o gente que no es cristiana, tienen 3 pretextos mayoritariamente para no seguir a Cristo y no portarse conforme a lo que nos mandata la palabra. Sed santos porque mi Padre es santo. Y le voy a decir los 3. La primera excusa se originó en el Edén, cuando la mujer culpó a la serpiente. ¿Se acuerda? ¿Quién pecó primero? Eva. ¿A quién le echó la culpa? La serpiente. Y fue con la serpiente y también echó la culpa. Fue con Adán y también echó la culpa. Entonces, la primera excusa se originó en Edén, cuando la mujer culpó a la serpiente por la desobediencia de ella. Y entonces la humanidad le ha echado la culpa de su mal comportamiento a la influencia engañosa del diablo. Satanás va a ser atado. No va a haber influencia de Satanás en 1000 años. Ya no va a haber pretexto de que el enemigo me está tocando. Satanás me hizo que cayera. Ya no va a haber pretexto, hermano. Ya no va a existir esa mala influencia de Satanás. Número 2, la segunda excusa ha sido siempre la relación del poder de la tentación en la vida de nosotros como creyentes o de los inconversos. El mundo incrédulo siempre pone ese pretexto. El poder de la tentación es que fue mucha la tentación. Es que pequé porque estaba la tentación. Y la tercera excusa ha sido la ausencia física del Señor Jesucristo en el mundo durante 2000 años. Por eso, mis hermanos, el milenio va a ser aquí en el planeta Tierra, en donde va a estar Cristo reinando por 1000 años. Y con la presencia de Cristo en Jerusalén no va a haber pretexto. Esos 3 pretextos van a ser quitados de la tierra para que no haya ese pretexto de que van a pecar por eso. En unos pocos versículos más vamos a ver si las cosas son diferentes después de que Dios remueva a Satanás. ¿Será diferente? ¿Cambiarán las cosas en este mundo? Lo vamos a ver. Capítulo 20, versículo 4. Sígame por favor con su vista. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos, subraye los otros muertos. Eso se refiere, me voy a adelantar un poco, se refiere a todos los inconversos de todas las épocas. Los otros muertos, ahorita lo voy a explicar más adelante, nomás quiero irle dando los tips.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuántos? 1000 años, hasta el final del milenio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo, dice el versículo 6, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermano, anote en su cuaderno la resurrección de los muertos. Anótelo nada más así como título: la resurrección de los muertos. Y ponga la cita bíblica de Hechos 24:15 ahí en ese apartado. Hechos 24:15. Voy a tratar de irme muy despacio porque estamos entrando en aguas profundas, hermano. La resurrección de los muertos, Hechos 24:15. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo declara lo siguiente, hablando de Hechos 24:15. No lo busque, lo voy a leer para usted. Dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos, o sea, hablando con los fariseos que lo acusaban, también abrigan la esperanza que de ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermano, está plasmado aquí en el libro de los Hechos. Me estoy yendo a zancadas muy grandes, no estamos profundizando, pero aquí está plasmando que va a haber resurrección de muertos, pero de incrédulos y de gente creyente. Eso está plasmando aquí. La Biblia enseña que habrá esa resurrección tanto de muertos, justos como injustos. Ahora, los justos serán resucitados, váyame siguiendo con mucha atención. Los justos serán resucitados para vivir eternamente en su cuerpo redimido con el Señor, mientras que los injustos resucitarán para ser juzgados y condenados por Dios. Los injustos, los impíos, los pecadores, los que no se convierten, van a ser resucitados, escúchame bien, al final de los 1000 años, y van a estar parados frente a Dios, recibiendo su condena justa por lo que hicieron. Aquí no va a haber que yo no hice, porque se van a abrir los libros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La mención de ambas resurrecciones, hermanos, en el mismo versículo aquí de Hechos 24:15, así como también en Juan 5:29, y quiero que me acompañe aquí sí a Juan 5:29, no significa necesariamente que las dos resurrecciones ocurrirán de modo simultáneo. No significa eso. Juan 5:29 dice lo siguiente: nos dice el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Juan: y saldrán de allí los que han hecho el bien, resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. No se le va a escapar al Señor ni un ápice de buenas y de malas obras, hermano, sean salvados o no sean salvados. Anote en su cuaderno la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Acaba de anotar la resurrección de los muertos nada más. Ahora vamos a ver la resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento, porque es tan confuso. ¿Cuándo van a resucitar los del Antiguo Testamento? ¿Cuándo los del Nuevo Testamento? ¿Cuándo los del tiempo de la tribulación? ¿Cuándo los del milenio? Eso es lo que estamos compartiendo. La resurrección de los muertos en el Antiguo Testamento. Y anote la cita de Daniel 12, del 1 al 2. No la busque, no quiero que se me distraiga, se la voy a compartir yo. Daniel 12, del 1 al 2. Estamos en el Antiguo Testamento. No se le vaya ninguna nota, hermano, porque se va a perder después usted solo en casa. Se la comparto. Daniel 12, del 1 al 2. Dice, escúchalo bien: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Le está hablando Dios a Daniel. Tu pueblo es los israelitas. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿A qué se está refiriendo? Ya lo deben de saber, teólogos. A ver, se lo repito: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿De qué tiempo estamos hablando? De la gran tribulación. Acuérdense lo que hemos estado viendo todo el curso. Y continúo: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, está hablando de Israel, todos los que se hallen escritos en el libro.
en el libro de la vida. Versículo 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, escuche, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Me estoy yendo muy despacio para no perderlos, hermanos. Estos versículos de Daniel contienen la más clara referencia del Antiguo Testamento a la resurrección de los justos y de los impíos. Ahora, la resurrección de unos y otros, como vamos a ver ahorita más adelante, no será simultánea en el mismo momento. Van a resucitar unos primero y luego otros, no son simultáneas. Comencemos por la resurrección de los justos, o sea, los que serán despertados para vida eterna. Observe aquí en Daniel 12:2 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, los que están muertos, serán despertados para vida eterna, y lo dice después de decir en el versículo 1 que será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, refiriéndose, mucha atención, refiriéndose claramente a la gran tribulación. Ahora, dice además, mis hermanos, que en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir, Daniel habla de la resurrección de los justos, cuyos nombres se encontrarán inscritos en el libro de la vida, y dice que esto acontecerá luego de la gran tribulación. Luego de la gran tribulación, en la segunda venida de Cristo. Mucho cuidado, escúcheme bien. Estos justos resucitados no son la iglesia. Estamos hablando del Antiguo Testamento, no son la iglesia. Queda claro, mis hermanos, ya que la iglesia fue arrebatada antes de la gran tribulación. Se fija por qué no podemos descuadrar todos los eventos escatológicos de la Biblia, donde los que estén vivos serán transformados y los muertos serán también resucitados. Si empezamos a descuadrar el Antiguo y el Nuevo Testamento, vamos a tener, como dice el pastor Alducin, una salsa, una ensalada del chef que al rato no va a cuadrar el A con B y el C con el D. ¿Quiénes son entonces, hermanos, estos justos de los que habla Daniel, que resucitarán luego de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo? ¿Quiénes son? Estamos en el Antiguo Testamento. Escuche bien quiénes son. Son todos los justos muertos antes de Cristo. Anótelo, antes de Cristo. Dentro de este grupo tenemos a los que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Siempre ha sido por fe, insisto en eso. Y dentro de este grupo podemos tener a los patriarcas de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, José, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, todos ellos, y también el rey David, por supuesto. Más adelante vamos a ver cuándo resucitan los otros para vergüenza y confusión perpetua. Resumiendo, todos los que sean salvados antes de Cristo en el Antiguo Testamento van a resucitar en la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. ¿Queda claro, hermanos? Bien. Ahora, estas son otras referencias, además de Daniel 12, que estamos viendo ahorita. Job 19:25, anótela por favor, estamos todavía en el Antiguo Testamento, anótela. Job 19:25, hay muchísimas citas, pero me estoy yendo a zancadas grandísimas, hermano. Job 19:25 dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. El 26 dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso comprueba la resurrección del cuerpo, también en el Antiguo Testamento. Aquí Job está expresando proféticamente la convicción de que después de que su cuerpo se hubiera descompuesto en el sepulcro, donde lo entierran, él sería físicamente devuelto a la vida y contemplaría a su Dios Redentor en un cuerpo resucitado. Es interesantísimo esto, hermano. Salmo 16:10, anótelo también. Salmo 16:10. Se lo comparto, dice, escúchelo, abra sus oídos y su corazón. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los apóstoles Pedro y Pablo
aplicaron este versículo a Cristo en su resurrección en el libro de los Hechos. Isaías 26, 19, anote la cita también. Isaías 26, 19, seguimos en el Antiguo Testamento, hermano. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará sus muertos. Esta es una de las declaraciones más contundentes del Antiguo Testamento, hermanos, sobre la doctrina de la resurrección del cuerpo. Ha habido muchas herejías. Una vez, creo que aquí los jueves, mi hermano Hugo dio una semblanza por el tiempo no tan larga de todos los eventos que estaban viendo Cristología, y vio todas las herejías a propósito, porque a Cristo es de donde más se han hecho herejías a través de los tiempos, de estos 2000 años. Entonces, ahí los que vieron ese pasaje se acordarán. Nuestro hermano Hugo nos compartió esas herejías que ha habido de Cristo, y dijo algunos concilios donde la estaban tratando. Entonces, esta es una de las declaraciones más contundentes del Antiguo Testamento de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Los que han servido fielmente a Dios, mis hermanos, como dice en Isaías, se levantarán de la tierra y volverán a vivir después de la muerte. Mucho ojo, hermanos. ¿Por qué tenemos que volver a resucitar el cuerpo y tenerlo glorificado? Escúcheme bien, para que pueda tener aptitud de vivir en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Nunca va a entrar a los nuevos cielos y a la nueva tierra algo corrompido y corrupto, nunca. Tiene que ser un cuerpo como el de Jesucristo, glorificado. ¿Por qué van a resucitar sus cuerpos de la gente, delincuentes, asesinos, secuestradores, o del que no nació de nuevo, aunque no hayan sido secuestradores ni asesinos, que rechazó a Cristo? Porque tienen que tener, escúcheme bien, un cuerpo también resucitado para que pueda aguantar el dolor del infierno por la eternidad. Es el otro extremo. Anote la resurrección de los muertos en el Nuevo Testamento ahora. Ya acabamos el Antiguo Testamento. Ahora, la resurrección de los muertos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como vimos, hermanos, habló de la resurrección de los muertos, pero ¿dónde realmente empezaron a resucitar las personas? ¿En dónde realmente empezaron a resucitar? En el Nuevo Testamento, cuando Cristo murió, escúchelo bien, muchos fueron resucitados. ¿Recuerda usted el pasaje de Mateo 27 en donde se resucitaron muchos que anduvieron en Jerusalén y muchos los vieron? Escuche, muchos resucitaron, no todos los del Antiguo Testamento. Que quede muy claro, muchos resucitaron, pero no todos los del Antiguo Testamento. Mateo 27, 50 a 53, anótelo, tampoco lo busque, prefiero que me ponga atención. Mateo 27 del 50 al 53. Hermanos, quiero preguntarles algo. Voy rápido, me van siguiendo porque es muy importante esto. ¿Vamos bien? Esto es sí y esto es no. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Mateo 27, 50 a 53 se lo voy a compartir. Dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjese lo que dicen estos dos versículos siguientes. Y se abrieron los sepulcros con ese temblor, y muchos cuerpos, no todos, muchos cuerpos de santos que habían muerto se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, viniendo a la santa ciudad. ¿Dónde es la santa ciudad? Jerusalén. Y aparecieron a muchos, muchos los vieron. Y está determinado en la palabra de Dios. Juan 5, anote la cita, Juan 5, 28 y 29. Aquí en Juan nos reafirma la idea ya expuesta en Daniel 12 también, de que algunos resucitarían para vida eterna y otros para confusión perpetua. Dice Juan 5, 28 y 29. No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Juan 5, 28 y 29. Ahora, mucho ojo, póngame atención. Ahorita no escriba, póngame atención. Va a haber dos momentos en que le voy a decir y le voy a pedir por favor su atención, para que no se me distraiga. Debemos comprender primero, mis hermanos, que será la secuencia de los últimos eventos de la historia. Son los últimos eventos de este mundo. Primero, Dios rapta. Le voy a dar la secuencia, nomás póngame atención. Al que quiera luego la formateamos, pero ahorita póngame atención para que vaya siguiendo la secuencia. Primero, Dios rapta y saca de su iglesia del mundo. Ya lo vimos, 1 Corintios 15, Juan 14 y 1 Tesalonicenses 4. Segundo, da comienzo a la gran tribulación. ¿Me va siguiendo? Después de que somos raptados, al poco tiempo sigue la gran tribulación, un periodo de tiempo donde van a llover los juicios más severos sobre la tierra. Número 3, al final de la gran tribulación vuelve Cristo con su iglesia, con los que nos fuimos con él, que había raptado, para establecer su reino en la tierra milenial, según la escatología que estamos manejando en el curso. Cuarto, Cristo pelea contra el anticristo, lo vimos en Apocalipsis 19 la semana pasada, y lo vence al anticristo y al falso profeta. Escúcheme bien, los dos, 1000 años antes de que termine el milenio, son arrojados al lago de fuego. Tenga en mente esto, hermano. 1000 años antes de arrojar a Satanás, cuando es desatado para que empiece a engañar a las naciones, el falso profeta y el anticristo fueron arrojados 1000 años antes al lago de fuego. Ahorita está vacío el lago de fuego. Todavía ese evento no acontece. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos años antes fue al final del milenio fue arrojado el falso profeta y el anticristo al lago de fuego? ¿Cuántos años antes? 1000 años. Esto es importante por lo que le voy a decir enseguida. Ahora, Satanás es encerrado por 1000 años iniciando el milenio para que no esté la influencia de él en este mundo mientras pasan los 1000 años. Durante esos 1000 años Cristo va a gobernar políticamente en Jerusalén. Ya lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis 6, 26. Al final de los 1000 años Satanás será suelto de su prisión. Lo vamos a ver ahorita en el versículo 7. E iniciará la última rebelión contra Dios. La última, la cual aplastará Dios igual que las demás, y Satanás hasta entonces será arrojado al lago de fuego, donde desde hace 1000 años se encuentra el anticristo y el falso profeta. Aquí recién se produce el juicio ante el gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco va a ser al final de los 1000 años. ¿Me va siguiendo bien? Anótelo. El juicio del gran trono blanco va a ser al final del milenio. Y va a ser para todos los impíos de todas las épocas. El Nuevo Testamento, mis hermanos, no enseña una sola resurrección, o que sea una resurrección general, sino que enseña varias resurrecciones y se refiere en 4 fases. Vuélvame a poner atención, le pido por favor su atención. 4 fases, para que no se me pierda. Una resurrección de muchos santos que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz, ya lo vimos, ¿se acuerdan que salieron? Mateo 27. Se abrieron los sepulcros y muchos salieron. No resucitaron todos los justos, sino solo algunos. Seguramente esto ocurrió como una muestra, es decir, como un testimonio de que la muerte de Cristo en la cruz traería no solo la salvación, sino también la resurrección de los muertos que tanto ataque recibió por los judíos. Tanto ataque, y no nomás por ellos, por esenios y por otras sectas. Segundo, una resurrección que ocurre en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ya lo vimos también. Esta resurrección se refiere a los muertos en Cristo durante la era de la iglesia. Escuche bien cuándo. Desde la cruz de Cristo al rapto. Desde la cruz de Cristo al rapto de la iglesia. Todo ese tiempo. Tercero. ¿Perdón? No.
Ahorita no, ya lo vimos eso ahorita y ahorita vamos a verlo cuando. Ya lo vimos cuando resucitaron. Ahora, número 3, una resurrección que ocurre luego de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo. Repito, hermanos, una resurrección que ocurre luego de la gran tribulación, cuando termine la gran tribulación en la segunda venida de Cristo. Y eso, escúcheme bien, anótelo, a quién se refiere. Número 1. Esa resurrección se refiere a los justos muertos antes de Cristo. En el Antiguo Testamento, a los muertos justos antes de Cristo. Segundo, a los justos muertos durante la tribulación, los que fueron asesinados por convertirse a Cristo. Esos son llamados santos de la tribulación. Son cristianos que se convirtieron al cristianismo recién en la gran tribulación. ¿Me va siguiendo? Ellos no se fueron en el rapto de la iglesia porque no estaban convertidos. Mucha gente dice, no estaban 100% convertidos. No, hermano, no estaban convertidos, punto. No 100%, no era 89.5 o 50, no estaban convertidos. Muchos de esos cristianos iban a morir durante la gran tribulación. ¿Dónde resucitarán ellos? Resucitarán en la segunda venida de Cristo y van a entrar al milenio con Cristo. ¿Queda claro? Pregunta: ¿quiénes van a empezar a poblar el milenio? ¿Quiénes? Ya se los dije 3 veces, hermano. ¿Quiénes van a empezar a poblar el milenio según nuestra escatología que estamos estudiando en todo el curso? Los santos que se conviertan durante la gran tribulación y que no los haya matado el anticristo. Ellos van a empezar a poblar el milenio. Escucha lo que dice Apocalipsis 24. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que entran resucitados al milenio junto con Cristo. Número 4. Una resurrección que ocurre al final del reinado milenial, al final de los 1000 años. Dentro de ese grupo tenemos a los justos muertos durante los 1000 años del reinado de Cristo. Una pregunta para ustedes, hermanos. Ya vimos ahorita todo lo que pasó. Durante los 1000 años va a haber gente que se va a convertir todavía y va a haber otra gente que va a renegar de Cristo, hijos de hijos de hijos de hijos durante esas generaciones de 1000 años. Si al final, fíjese bien, si al final de los 1000 años van a resucitar los impíos de todas las épocas para ser juzgados en el tribunal de Cristo, ¿en dónde van a resucitar los que sean salvos durante el milenio? Si ya la primera resurrección de todos los salvos pasó. Esa ha sido una controversia durante mucho tiempo. Ha sido una controversia. Los resucitados hasta aquí se los voy a decir. Póngame atención, no anote nada, se los voy a decir para que no se me distraiga. Los justos muertos hasta aquí, fíjese los que son. Los que resucitaron cuando Cristo murió. Los que resucitaron cuando Cristo murió, también ya lo vimos. Estoy haciendo un resumen para que no se le olvide, hermano. Segundo, los que nos vamos a ir en el rapto de la iglesia. Tercero, los que resucitaron en la segunda venida de Cristo. Cuarto, los santos de la tribulación, los que fueron salvos durante la tribulación. Y quinto, los justos muertos durante el reino de 1000 años. Todos ellos completan la primera resurrección. Pónganle en sus notas. Todos ellos completan la primera resurrección. Por eso no va a ser simultánea a todos al mismo tiempo. ¿Ya está quedando claro? Sobre todos ellos, mis hermanos, la segunda muerte o el lago de fuego no tiene potestad. No tiene potestad. La segunda muerte, no van a ser lanzados al lago de fuego. Y por último,
todos los impíos muertos a lo largo de toda la historia, Antiguo y Nuevo Testamento, y al final de los 1000 años, todos ellos van a resucitar al final y van a estar de pie ante el gran trono blanco, ante el Padre, abriéndose los libros, y no van a ser hallados en el libro de la vida. Conclusión, escúchame bien de esta parte. En el único momento en donde la resurrección de los muertos e injustos será simultánea, dicen unos teólogos, unos eruditos, es en la resurrección que va a ocurrir al final de los 1000 años de Cristo, porque ya no hay, si ya resucitaron al final de la tribulación, y fue la primera resurrección y entraron todos los salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿en dónde van a quedar los resucitados de los 1000 años? ¿En dónde? Si ya al final van a ser todos los impíos de todas las épocas cuando termine el milenio. Entonces, muchos eruditos dicen que van a ser resucitados, y que por eso dice, escuche bien, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Y si dice los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, está haciendo alusión a que va a haber unos que sí se van a hallar escritos en el libro de la vida. Eso dice esta posición teológica. Yo creo que no está del todo errada, porque entonces, ¿en dónde resucitan los que se salven durante el milenio? Espero no estarlo confundiendo, hermano. Ahora, le voy a dar un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Para saber dónde resucita cada quien, es necesario que sepamos a qué grupo pertenece. Ahí le va, póngame atención. No escriba nada, por favor, hermano. Abra sus oídos y su corazón. Ahí le va. Si un justo murió antes de Cristo en el Antiguo Testamento, va a resucitar al final de la gran tribulación. Voy a resumir nada más. En la segunda venida de Cristo, no va a enfrentar el juicio del gran trono blanco y se salva. Número 2, si el justo muere durante la era de la iglesia, es decir, de la cruz al rapto, resucita en el rapto de la iglesia y no enfrenta el juicio ante el gran trono blanco y se salva también. Número 3, si el justo muere durante la gran tribulación, resucita al final de la gran tribulación también, en la segunda venida de Cristo, no enfrenta el juicio del gran trono blanco y también se salva. Mucho ojo, faltan 2, mucho ojo en esta siguiente, donde le digo que hay controversia. Si el justo muere durante el reino de 1000 años terrenal de Cristo y resucita al final del reinado de los 1000 años de Cristo junto con los impíos, como ya quedamos, entonces enfrenta el juicio del gran trono blanco y por hallar su nombre escrito en el libro de la vida se salva. Y por último, los impíos muertos a lo largo de toda la historia, los que no se salvaron, que negaron a Cristo, que fueron secuestradores, que asesinaron, que no son salvos, van a enfrentar el juicio del gran trono blanco, y por no hallarse sus nombres inscritos en el libro de la vida, serán condenados y arrojados al lago de fuego. ¿Quedó claro, hermanos? Espero que no me haya ido muy rápido y hayan captado esto tan importante, porque hay mucha confusión y mucho descontrol en todo esto. Ahora, al final del reinado de los 1000 años, se va a soltar Satanás, ya quedamos en eso. Satanás mismo, engañado él, al pensar que todavía puede vencer a Dios, se va a permitir engañar a los que desean rebelarse contra el gobierno de Cristo, y se reunirá con toda la multitud de rebeldes que durante el milenio no se salvaron, hijos de padres que empezaron cristianos pero que no quisieron convertirse. Reunirá a todos los rebeldes. Y número 2, habla de Gog y Magog, que ahorita vamos a ver en Apocalipsis 28. Ese no es el mismo de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39, no es el mismo, pero sí tiene un común denominador los dos. La profecía de Ezequiel 37 y 38 y la de Gog y Magog aquí representan en suma, hermanos, escúchelo bien, a todas las naciones del mundo y su espíritu de rebeldía contra Dios y su justicia.
Siempre que usted vea Gog y Magog, sea el capitán, sea la posición teológica que usted tenga, o una región de Magog y el capitán Gog, como sea que sea, Antiguo Testamento y el milenio, siempre va a ser y va a representar una rebelión contra Dios y su justicia. Esta es la última rebelión de la historia contra Dios, la de Gog y Magog. Y es evidente que muchos de los nacidos durante el milenio van a optar por rechazar el señorío de Cristo. Hábleles usted ahorita a sus vecinos, hábleles a sus familiares, y muchos le van a decir: no, ¿sabes qué? Déjame a mí bien con mi religión, fue la que mis padres me enseñaron, déjame con esta religión. Oye, pero déjame con esta religión. A mí me han dicho, hermanos, y aquí está mi señora de testigo: mira, Pepe, si tú me dices que mi madre se fue al infierno por no ser cristiana, yo me voy con ella. Así, hermanos, así ciega Satanás a las personas. Fíjese nomás: si tú me dices que mi madre se fue al infierno por no ser cristiano, yo me voy con ella cuando muera. Fíjese hasta dónde está la comparación tan tremenda. Y antes del break termino con esto. Ya en el milenio, mis hermanos, ya con Satanás atado, sin la influencia del enemigo, hacia el final del milenio, para ver cómo es el hombre natural, vamos a ver que de todos modos, quitando toda esta remoción de obstáculos, quitando a Satanás de en medio, no va a haber excusa para no convertirse, pues durante los 1000 años la tierra habrá sido restaurada a su entorno como era en el Edén. Esos 1000 años va a ser la tierra restaurada como fue en el Edén. Así va a estar. Las serpientes no van a tener veneno, los leones no van a comer carne, etcétera. Así lo dice la palabra de Dios. No vamos a profundizar en eso ahorita, pero así lo dice. El clima es perfecto, paz perfecta, gobierno de Cristo en Jerusalén perfecto, condiciones perfectas. Bueno, con el retorno de todo eso, mis hermanos, de mayores lapsos de vida, porque va a haber mayor lapso de vida. Dice que no va a haber niño que no viva 100 años. Con todo eso, los seres humanos naturales sobre la tierra se habrán multiplicado grandemente con hijos nacidos de padres creyentes. Y como toda la humanidad antes de ellos, todos ellos descenderán y también tendrán oportunidad de convertirse, de decidir y de permitir que la muerte de Cristo haya sido lo que compró el perdón de sus pecados, pero no lo van a hacer muchos de ellos. Y a pesar de tener padres creyentes y condiciones, digamos, idílicas en ese tiempo, un templo en completo funcionamiento en Israel, ya vimos eso, muchos van a rechazarlo para favorecer sus propios remedios contra el pecado. Van a empezar con su religiosidad. Recuerde que religión viene de religare, de yo religarme con Dios a mi manera, con mis preceptos, con mi religión, no de Dios al hombre. Siempre ha sido de Dios al hombre, hermano, no del hombre a Dios. No puedo yo a mi manera estar acercándome a Dios con mis formas, con idolatría, con paganismo. No puedo hacer eso. Siempre es de Dios al hombre. ¿Qué le dijo Cristo a los apóstoles? No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Siempre es a la manera de Dios. Hay mucha discusión sobre esto, y tanto el calvinismo como otras posiciones están discutiendo que si hay una predestinación fundamentalista y demás. Hermano, siempre ha sido, yo creo que el fundamentalismo es que es a la manera de Dios y tiene que ser a su manera y a su forma. Y Él dijo: a través de Cristo hay salvación y punto, no hay otra manera de cómo salvarnos, ni la habrá. De hecho, habrá tantas personas que lo hacen, que no reconocen a Cristo, y tan pronto Satanás se ha soltado, mis hermanos, va a poder reunir un ejército en otro intento de querer destronar a Dios. Desde un principio hasta el final fue así. Entonces, ahorita que volvamos del break, vamos a dejar una ilustración que le quiero compartir, y quiero que hagamos el llamado, hermanos, a los que nos están viendo por el canal y a los que estamos aquí. Quiero que hagamos el llamado porque es bien importante. Por favor, les pido que no pase más de 10 minutos para volver a terminar con la clase. Tenemos 10 minutitos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos,
En el versículo, nos quedamos en el Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Mis hermanos, quiero comentarles algo. Los versículos del 11 al 15, que son los últimos versículos, describen el juicio final de todos los incrédulos de todos los tiempos. Describen el juicio final de todos los incrédulos en todos los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a esto como la resurrección de condenación que leímos ahorita en Juan 5:29. Este juicio, mis hermanos, tiene lugar en un vacío del universo. Ahorita lo vamos a ver, porque todavía no existe, inclusive al final del milenio, antes de que ellos se vayan allá. Por eso quiero que me siga con cuidado en estos 5 últimos versículos, porque los vamos a ver importantes, y quiero dejar un ejemplo del lago de fuego por última vez. Entonces, Apocalipsis 20:11, sígame por favor con su vista. Comiéndose su panecito y su cafecito, disfrútelo, nomás sígame con su vista. Voy a compartir para usted. Dice: y vi un gran trono blanco, subraye gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Cuando dice huyeron delante de él la tierra y el cielo, recuerde, mi hermano, que segunda de Pedro 3 dice que van a ser consumidos por fuego todo el universo. No, los elementos van a ser quemados. Ahorita lo vamos a leer, vamos a ver tres versículos de eso. A eso se refiere cuando dice y huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No había nada en el universo. Ahorita no hay nada en ese lugar. En ese tiempo, cuando pase eso, los cielos y la tierra que había antes van a ser destruidos por Dios. Y vi a los muertos, dice el versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Estos libros son en donde están todas las obras de los impíos. Todas las obras, inclusive pensamientos, inclusive motivaciones. Y esto es congruente con la omnisciencia tremenda de nuestro Dios. El otro libro, que es el libro de la vida, fue abierto, el cual es el libro de la vida, aquí lo tiene, y fue juzgado los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno o el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno o el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y por último, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acompáñeme rápidamente y anote la cita de segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Aquí sí quiero que me siga, por favor, hermano. Segunda de Pedro 3, versículo 10 al 13. Lo voy a compartir. Dice: pero el día del Señor, no el día de Cristo, el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Dios va a destruir el universo con fuego. El arco iris fue la señal de Dios de que ya no lo iba a destruir por agua, sino ahora va a ser destruido por fuego. Cuando dice aquí en el Apocalipsis 11 que delante de él huyeron los cielos y la tierra, esa expresión, mis hermanos, denota que este juicio tiene un lugar en la eternidad, el juicio que van a tener los impíos tras la destrucción de cómo conocemos el universo y la tierra actualmente. Mientras Juan está describiendo eventos al final del milenio,
Ahora vuelve nuestra atención a la resurrección de los muertos, la cual sucede en este momento también. Todo parece indicarnos, hermanos, que este juicio se llevará a cabo en algún lado de las tinieblas de afuera, no en el lago de fuego, no en el infierno de ahorita, en las tinieblas de afuera, que ahorita no sabemos dónde es, no lo menciona la Biblia, pero no va a ser en el mundo, porque el mundo ya va a ser destruido. ¿Queda claro, mis hermanos? Bien, todas las personas que han sido condenadas de todas las épocas, de un momento a otro saldrán de la vida para estar de pie ante el gran trono blanco de Dios. Cada una de ellas podrá ver todos los eventos traspasando en su vida, desarrollarse frente a los ojos. Todo va a salir a la luz, mis hermanos, no hay nada encubierto. Todo va a salir, lo que hice, lo que no hice, lo que dejé de hacer, todo va a salir y van a ser juzgados por sus propias obras, que finalmente les ha llegado el juicio a ellos. Y de nuevo, todos ellos verán los momentos, escúchalo bien, en que usted y yo les hablamos de Cristo y rechazaron a Cristo. Lo van a ver. Nadie va a ser engañado en ese tiempo. Es que yo preferí mi religión, es que yo preferí esto. Van a ver que se les habló de Cristo y rechazaron. O a muchos que nunca se les habló de Cristo. En ese caso ya vimos lo que les pasa, pero hablo de la gente inconversa, de la gente mala. Y también van a ver cómo fracasaron en poder vivir bajo sus propias normas, menos aún sobre las normas de Dios. Es muy triste lo que va a pasar en ese tiempo, hermanos. Va a haber toda esta gente parada, dice aquí, están parados frente al gran trono blanco para recibir su condena. Nadie va a ser engañado. Nosotros vamos a recibir galardones en el tribunal de Cristo, y vamos a ver más adelante eso. Y los impíos, al final de los tiempos, van a recibir sus grados de castigo también. No nomás se van a ir al infierno. Ahora, póngame mucha atención, con esto voy a terminar. Va a ser algo elusivo. Es un paralelo muy interesante, un paralelismo muy interesante. Ponga mucha atención y con esto concluyo. Y quiero que aquí en la grabación que estamos teniendo, gente que nos esté viendo, estén conscientes de eso. Fíjense bien, hermanos. El lago de fuego es un lugar de tormento, en algún lugar desconocido para nosotros. No sabemos en dónde, si la Biblia no lo dice, nomás no está aquí en la tierra, es fuera de la tierra. Y hay un paralelismo en la historia que nos da un modelo claro y terrible sobre el tormento que los condenados van a sufrir ahí. Ponga mucha atención. En el mar muerto, sabemos cuál es el mar muerto, ¿verdad? Es el mar muerto porque no hay vida. Es la parte más baja de toda la tierra. Ok, en el mar muerto está lleno de agua tan rica en sal y en otras sustancias minerales que el cuerpo humano flota en el agua sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo flota. Eso se debe a la densidad del agua. La densidad del agua nos da a entender y afecta la flotabilidad de los objetos o las personas. Váyame siguiendo. En otras palabras, hermanos, usted no puede hundirse en esa agua aunque lo intente. Váyame siguiendo porque lo voy a estar explicando esto. Yo quiero meterme al mar muerto y salgo a flote por la densidad del agua que tiene. Salgo a flote, por más que quiera hundirme, salgo a flote. Hace un tiempo fuimos al cráter de Santa María del Oro, allí para Nayarit. Y allí es al revés. Ese cráter tiene una densidad tan pesada que los mismos lancheros de ahí de la región dicen que se cansan mucho al nadar porque el agua los agarra para adentro. Es al contrario de aquí. Aquí en el mar muerto nos bota para arriba, nos saca como un corcho hacia arriba. En tiempos antiguos, fíjese bien, mi hermano, el petróleo salía, ya ve que hay una zona de mucho petróleo ahí, salía periódicamente a la superficie y se solidificaba en una sustancia como alquitrán. Así se lo solidificaba, la que los recolectores la cortaban en trozos del tamaño más o menos de un ladrillo y la vendían en la costa. Se hacía espeso ese petróleo que salía, y como tiene poca densidad, se subía, también flotaba ese alquitrán. Cuando se volvía a derretir, hacía un buen adhesivo para cementar los bloques de construcción, y los egipcios también lo utilizaban para embalsamar. Esa sustancia
se extendía a lo largo de toda la superficie del agua, que los romanos le llamaron al mar muerto Lago Asphaltus, por el asfalto. Y de ahí se deriva la palabra asfalto en español. Ahora, de tiempo en tiempo, escuche esto que le voy a decir, durante una tormenta eléctrica, un rayo caía en la superficie del agua, incendiando todo el asfalto. Todo ese petróleo que salía, cuando había una tormenta eléctrica, cayó un rayo e incendiaba todo el asfalto. ¿Se está imaginando, está mentalmente teniendo esa ilustración? Ok, el agua incendiada estaba en toda la superficie hasta que se consumía el asfalto. Cuando eso sucedía, le llamaban el lago de fuego. El lago de fuego. Bueno, imagínese por un momento, hermano, que usted se encuentra en esa agua. Mientras usted pueda mantener su cabeza fuera de la superficie, usted puede respirar. Obvio, nosotros no somos peces, no respiramos abajo del agua. Para que usted pueda respirar, necesita mantener su cabeza fuera de la superficie. Pero la superficie está llena de llamas, de fuego, está incendiada por el asfalto. Entonces usted sostiene su respiración para hundirse bajo la superficie del agua y escapar de las llamas. Pero la densidad del agua lo vuelve a subir a la superficie como si usted fuera un corcho. Y eso es así día y noche, día y noche, día y noche. Usted quiere librarse de las llamas, se mete a la superficie y lo vuelve a sacar y vuelve a tener esa sensación. Usted se dobla, se gira y se retuerce buscando algún lugar en donde pueda respirar, aunque sea por un instante. Y usted va a añorar la muerte y va a buscar la muerte, pero no puede morir porque no hay un escape para este castigo. ¿Captó el cuadro, mi hermano? Es algo paralelo a lo que va a pasar en el lago de fuego. No permitamos, hermanos, que esto le suceda ni a usted ni a nadie. Ese fue el propósito que hablamos con el pastor de este curso. Fue llegar a la gente, no para asustarla, entiendo. Y si fuera a asustarla, que se asuste, pero que se salve. No era el propósito ese. Pero tanta gente va a pasar esto, mis hermanos. Tenemos que ser sensibles y tener esa carga por los perdidos. No va a haber descanso para la gente. Va a ser un paralelismo muy semejante. Van a querer salir, librarse de las llamas y no van a poder. No permitamos que eso nos suceda. Saquemos nuestra Biblia, volvamos a ver Juan 16, Romanos 10, Efesios 2, Tito 3 y volvamos a repasar el método de salvación a la manera de Dios. Esa es la predestinación, que Dios pone las formas y los métodos y va a ser a su manera, no hay otra manera. Solamente por la sangre de Cristo hay salvación. Una persona incrédula, mis hermanos, aunque fuera la más rica y privilegiada del mundo, gustosamente cambiaría su lugar con un mendigo más incapacitado, el más incapacitado físicamente y mentalmente, como una alternativa a tener que pasar la eternidad en el lago de fuego. No va a haber escapatoria. Solamente se necesita tomar una decisión y asegurarnos de que ciertamente hemos tomado la mejor decisión mientras haya tiempo para hacerlo. Tenemos que hacer un llamado a la gente, hermano. Si estamos viendo estamos acabando ya prácticamente el curso de Apocalipsis y de escatología, tenemos que tener esa carga santa. Y yo quiero hacer un llamado el día de hoy, por eso me urgía antes de que tuviéramos el ruido. Gracias, Padre, porque nos permitió terminar esta clase. Quería que no estuviera el ruido para que pueda ser entendido. A veces no logramos expresar el tremendo sufrimiento, lo tenemos tan dicho que no logramos entender lo grande que va a ser por la eternidad. Hermano, escúcheme bien, no hay aniquilacionismo. Después de los 1000 años que pasaron, donde el falso profeta y el anticristo fueron lanzados al horno de fuego, dice la palabra de Dios, lo vamos a ver a partir del capítulo siguiente, y ellos estaban allí ya desde 1000 años antes, no se aniquilaron y van a sufrir por el resto de la eternidad, ellos y la gente incrédula. Quiero hacer un llamado, mis hermanos, para volver a Juan 3,
a Romanos 10, a Efesios 2, que entendamos que solo a través de Cristo hay salvación. No hay otra forma. Es el método y a la forma de Dios. No soy por buena gente y que lleve mi religión X muy bonito y me voy a salvar. No va a ser esa la salvación. Va a ser a la forma de Dios, insisto. Y es solamente entregando mi corazón a Cristo. Quiero hacer un llamado para los que nos ven ahorita a través de esta lente, a través del internet. Y quiero que usted me ayude. Yo no estoy allá, pero la gente que no ha recibido a Cristo, que no ha entregado su vida a Cristo y se ha rendido a Él, este es el momento. No es mañana. Yo no tengo la vida comprada por una hora siquiera, por una hora. ¿Usted sabe que va a amanecer mañana? No. Necesitamos que la gente que no sea salva, que no haya entregado su Cristo a través de esta lente, de esta transmisión, pueda hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo le pido a la gente que pueda comprender lo que no se espera sin Cristo, que es momento hoy, no mañana. Hoy es el día de salvación. Que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración todos aquí en la iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por la gente que está atrás y por los que estén aquí, que no hayan entregado su vida a Cristo consciente y en su corazón espiritualmente convencidos. Vamos a hacerla juntos, hermanos. Padre, en este momento hemos entendido el sufrimiento del infierno, pero no es por eso que nos mueve solamente, Señor. Yo quiero orar y quiero unirme a mis hermanos que están atrás de la transmisión, Señor. Los que no hayan entregado su vida a Cristo, que en este momento lo hagan. No va a haber otra oportunidad para muchos. Señor, sígame por favor, mi hermano, sígame con sus palabras a través de la transmisión. Padre, en este momento entrego mi corazón a Cristo. Tu palabra dice que si yo lo reconozco en mi corazón y creo que Cristo resucitó de los muertos, seré salvo. Y lo creo en el nombre de Jesús. Yo te entrego mi vida, Señor. Te pido que entres a mi corazón, me hagas una nueva criatura. Quiero ser salvo contigo, Señor. Creo en Cristo como mi Señor y Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, Señor, porque te amo. Quiero entregar mi vida a ti, no solamente por el miedo de una condenación eterna, sino porque amo tu palabra, te amo a ti, te reconozco como mi Señor y Salvador y quiero rendirme a tus pies. Oro todo esto en el dulce, poderoso y grande nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien a través de esta transmisión hizo esta oración por primera vez, yo les pido que acudan a la iglesia o a cualquier iglesia donde enseñen la palabra de Dios. Busquen al pastor o algún anciano para que pueda darle seguimiento y puedan seguir creciendo en la fe mientras llega la segunda venida de Cristo. Dios les bendiga a todos los que hicieron la oración y creyeron realmente en su corazón que Cristo fue resucitado de los muertos y que es el único que nos puede salvar a través de su método y a través de su cruz. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Hemos terminado, hermanos, y vamos dándole gracias a Dios. Padre, gracias porque nos dejaste terminar. Gracias porque la lluvia, que es una bendición, Señor, nos dejó terminar también esta clase, que es una de las más importantes de todo el curso de escatología. Te damos gracias por todos los hermanos que están aquí presentes y los que están viendo la transmisión a través de la grabación. Gracias te damos también, Señor, porque estamos todavía disfrutando a estas alturas de un país libre en donde no somos condenados por estudiar tu palabra. Y bendecimos a todos los hermanos que una vez uno me dijo, me encontré un capítulo, el capítulo 7 de Juan, porque él estaba en Cuba y tenían prohibido leer la Biblia. Gracias te damos por esa libertad todavía de este país. Bendecimos desde el hermano Lalo, el hermano Hugo, el hermano Oscar, todos los que nos apoyan para que esta transmisión salga y los hermanos de la iglesia se bendigan y todos los que no están en la iglesia también con este curso, no conmigo, sino con la palabra bendita y poderosa de Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos nuestro regreso, que seas con nosotros en el trayecto de regreso a nuestro hogar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.